común, vamos a ver, de en nuestra consulta mayormente vemos, y ahora justo es una época donde hay bastantes escabiosis, y lo otro es la pediculosis. Todos son procesos inflamatorios condicionados por presencia de parásitos. La escabiosis es una enfermedad infecto contagiosa que también tiene otros nombres, le dicen sarna, le dicen acarrosis, escariosis, otros le dicen rasca. Lo cierto es que es producido por un ectoparásito llamado Sarcoptes cabeyi. Este Sarcoptes cabeyi es un microorganismo propio del humano. Hay Sarcoptes también en los animales, o sea, hay sarna o hay problemas de escabiosis también en los animales, pero tienen su propio tipo de Sarcoptes. En el caso del humano es Sarcoptes cabeyi. ¿Ya? Esto se encuentra distribuido a nivel mundial, generalmente está relacionado con focos donde hay conglomerado de gente, ¿ya? Situaciones donde hay orfelinatos, asilos, donde hay bastante gente, entonces esa enfermedad se transmite muy fácilmente de persona a persona. ¿Está cerrado? Está abriendo, sí, no puedo abrir, pero le está abriendo con la llave, señor. Pero trata de abrirlo en su tamaño, ¿no se puede? No pude, es que le está echando seguro. Está así, ahí está abriendo. ¿Entra? Entonces, el cuadro clínico es universal, actualmente es condicionado por una presencia permanente, entonces ya no es una cosa de exterior, sino es una zona, ya es un cuadro clínico endémico, mayormente en esta época, en invierno, que pasamos a primavera, ahí donde se encuentra con mayor incidencia. Y los grupos de riesgo son todos, pero los niños generalmente son los más afectados, sobre todo las personas de sexo femenino. No se sabe en realidad por qué hay más incidencia en mujercitas, pero hay un poco más que lo varón. El parásito tiene un ciclo monoicémico. El reservoide, le dije, viene a ser el hombre, el animal. Tiene también sus propios ácaros. Vive en un animal. Este animal nos puede contagiar su ácaro, pero es muy difícil que este ácaro del animal haga una enfermedad en nosotros, salvo que nosotros estemos inmunosuprimidos. Seamos pacientes con HIV positivo, pacientes que estamos recibiendo de repente corticoides en dosis altas, es decir, con algún proceso de tipo inmunológicamente deprimidos, ahí en esos casos sí puede haber de repente una infestación por el ácaro. ¿Ya? Entonces, generalmente el contacto es entre personas y es a través de este contacto donde se puede transmitir con mucho más facilidad. El contacto íntimo es uno de los más, digamos así, frecuentes en el proceso de contaminación. Entonces, nosotros tenemos contacto con una persona y es a través de la piel que nos vamos a contaminar. Entonces, la vía de transmisión es la piel. El parásito tiene un ciclo importante, por lo cual ustedes deben saber. ¿Por qué? Porque cuando yo me contamino con uno de estos parásitos, no voy a tener la sintomatología inmediatamente. Van a tener que pasar 2 a 4 a 6 semanas en que recién empieza la aparición de los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas más importantes es la picazón. Este es el prurito muy intenso, sobre todo por las noches, se exacerba esta picazón. Es en el caso que yo haya sido contagiado por primera vez, pero si yo ya tuve una enfermedad y anteriormente ya pasé por este proceso y nuevamente vuelvo a tener una contaminación, entonces el periodo de manifestaciones clínicas es mucho más corto. Ahí puede empezar a aparecer dentro de los 3, 4 días después de haberme yo manifestado. Entonces, cuando ustedes tienen contaminación por primera vez directa con un paciente con ácaro, ustedes que están andando en los hospitales y todas esas cosas, no van a esperar que al día siguiente van a aparecer los síntomas. Van a tener que pasar 2 a 4 a 6 semanas, ¿ya? Para que aparezca esto. Entonces, el proceso es, ya saben, tiene un tiempo y lógicamente que es mucho más fácil contaminarse y en pacientes inmunosuprimidos es mucho más fácil hacer el proceso de enfermedad. En algunos casos, cuando nos contaminamos y nosotros somos pacientes inmunosuprimidos, podemos hacer lo que se llama la sarna noruega. La sarna noruega es una invasión total, es una invasión bastante abrupta del ácaro en una persona inmunosuprimida.
este cuadro clínico se vio por primera vez en Noruega, se confundieron con múltiples enfermedades, menos imaginaron que era por ácaros y por eso le pusieron el nombre de sarna noruega. Entonces la sarna noruega es un proceso de infección por ácaros en personas inmunosuprimidas en el cual el parásito hace una infestación bastante intensa, bastante agresiva. Entonces el parásito es un elemento que difiere en tamaño en cuanto a hembra y macho. El macho es mucho más pequeño que la hembra, obviamente es un parásito ovalado, redondo, aplanado, tiene 4 pares de patas. Los huevos son también unas estructuras bastante grandes, de 170 milímetros de longitud, también son prácticamente ovaladas y del cual salen unas larvas hexápodas cuando revientan. Esta metamorfosis del parásito es incompleta. La forma de desarrollo de estos parásitos es que ellos tienen un proceso de encuentro en la zona superficial de la piel. O sea, no es dentro. En la parte superficial se encuentra el hombre y el macho, y entonces el hombre y el macho hacen el proceso de cópula, y entonces una vez que ocurre esto, el macho muere y la hembra se introduce al estrato córneo. Como ustedes saben, la piel, la zona de la epidermis tiene 5 estratos. Entonces es el estrato córneo a donde se introduce la hembra una vez que ha tenido el proceso de copulación con el macho. El macho muere inmediatamente, entonces la hembra es la que empieza dentro del estrato córneo a cavar unos túneles. Y es en estos túneles donde va dejando sus huevos progresivamente, 3 a 5 huevos más o menos al día, que en total más o menos tiende a depositar entre unos 30, 40 a 50 huevos. ¿Ya? Entonces, el parásito hembra es la que se introduce al estrato córneo. Esta hembra también muere, pero después de 4 o 6 semanas más o menos que ha hecho su ciclo reproductivo en cuanto a la deposición o la puesta de huevos, y también muere en el túnel. Este túnel, donde ya han quedado los huevos, estos revientan y salen unas larvas hexápodas. Estas larvas hexápodas salen a la piel, ¿ya? Y cuando salen a la piel se convierten en ninfas o capos, en un proceso que dura 2, 3 hasta 4 días. Y ahí, en este proceso, mudan hasta en 2 oportunidades hasta convertirse ya en un parásito adulto. Entonces nuevamente el ciclo se repite. Entonces es importante porque cuando yo hago este tipo de hallazgo de estos parásitos, puedo hacer un corte histopatológico, y en esa zona donde está ocurriendo este proceso de activación del parásito puedo encontrar todo esto en una biopsia. Para queratosis, que es un proceso de hallazgo de células del estrato córneo con núcleos, infiltrado inflamatorio, es decir, puedo encontrar linfocitos, citocitos, puedo encontrar depósitos de complemento 3 en la unión dermoepidérmica, y puedo encontrar modificación de las inmunoglobulinas AMG. Es decir, esto en una biopsia de piel en el cual puedo encontrar todas estas alteraciones histopatológicamente. Y entonces, acuérdense que el parásito ya entró, va depositando su huevo, y entonces yo voy a tener el proceso inflamatorio, el proceso infectivo en 2 grupos de personas, en los lactantes y en los adultos, ¿cierto? En pacientes inmunocomprometidos y en pacientes inmunocompetentes. Entonces, ya hemos dicho que en inmunocompetentes o inmunodeprimidos se puede ver la sarna noruega por lo que es. En los lactantes el cuadro clínico es una invasión masiva. El cuadro clínico no respeta ninguna zona del lactante y lo invade, cabeza, cara, palmas y plantas. A diferencia del adulto, donde respeta palmas y plantas, y entonces es una forma de diferenciación también del cuadro clínico. ¿Qué es lo que ocurre? Va a ocurrir dentro de la sintomatología el prurito intenso. Este prurito intenso al parecer es mucho más por la noche, y esto se debe probablemente a que el parásito parece ser que espera el reposo de la persona para que empiece a movilizarse en los túneles depositando sus huevos, y esta función de depósito causa una reacción de hipersensibilidad, la que se traduce en una picazón mayor por las noches. Entonces el paciente se relaja mucho más por las noches, y cuando vemos a este paciente vamos a ver que va a presentar 2 tipos de lesiones.
las directas y las indirectas. Las directas vienen a ser el surco acarino. ¿Qué es el surco acarino? El surco acarino es ese túnel que la hembra va cavando y que termina al final en un punto que se llama la vesícula perlada de Bacil. Esa vesícula perlada de Bacil es la parte final del surco acarino. Y entonces ahí es donde ustedes pueden encontrar el parásito, porque es la parte final por donde discurrió todo el elemento parasitario. Esa es la lesión elemental, donde ustedes cuando hacen un estudio para poder encontrar el parásito, tienen que hacer el estudio a este nivel y el surco acarino. Entonces ahí encuentran la vesícula perlada de Bacil, donde van a encontrar el parásito. En cambio, las lesiones indirectas son lesiones que se forman por una lesión de hipersensibilidad. Y entonces van a haber lesiones eritematopapular que van a tener una distribución simétrica en todo el cuerpo, sobre todo en la zona de pliegues, donde encontramos las lesiones más evidentes, en las zonas intergenitales, de las manos, en la zona de la muñeca, en la zona antecubital, en el pliegue axilar, en la zona inguinal, en la zona de la cara interna de los muslos, en la zona umbilical. Son los sitios más clásicos de aparición de este tipo de lesiones, digamos así, de tipo indirecto. En estas lesiones indirectas no vamos a encontrar el parásito. Entonces, cuando yo quiero hacer un estudio de parásito para poderlo encontrar en un raspado, no lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar, ya saben, en la lesión directa, o sea, en este surco acarino. Por eso es muy importante que sepan esto para que ustedes puedan tomar el momento del examen directo para que puedan encontrar el parásito. Los nódulos acarinos son también otro tipo de lesiones, en el cual el elemento acarótico ha hecho una reacción inflamatoria muy grande, muy amplio, que produce bastante picazón y que se localiza en los codos, en las axilas, generalmente con mayor facilidad en la zona escrotal y en la zona del pene en los varones. Entonces, en esa zona forma una reacción inflamatoria muy grande, con una lesión de tipo nodulares que producen bastante picazón. Entonces, acuérdense que también hay nódulos acarinos que se pueden encontrar dentro de estas lesiones que presenta el cuadro clínico. Aquí más o menos es un esquema de cómo el parásito hace todo este túnel y termina en esta vesícula perlada de Bacil. Ahí es donde ustedes pueden encontrar al parásito, ¿no? Y acá, cómo se encuentran todo este proceso evolutivo que ya hemos explicado, en el cual el parásito poco a poco va haciendo su diseminación en el organismo sin que no haya un tratamiento. Entonces, cuando yo llego a un diagnóstico, hago primero los antecedentes clínicos, ¿no? ¿Qué cosas tiene el paciente? ¿No es cierto? ¿Qué cosas presenta? ¿Qué síntomas? Y entonces yo hago también una parte de lo que es la epidemiología. La epidemiología significa si este paciente, ustedes le preguntan si tiene contacto con otras personas en el cual hay alguien que también le pique el cuerpo, alguien que también presenta algunas lesiones que él tiene, y entonces el paciente probablemente puede decir sí, alrededor de los amigos que tengo hay otro que también se rasca el cuerpo, le pica y todo eso. Oiga, que en mi casa también mi mamá, mi hermanito también tiene algo parecido, que le pica el cuerpo, está que sea. Entonces es el dato epidemiológico. Quiere decir que hay una infestación donde ya se ha expandido y ha agarrado un grupo más grande. ¿Ya? Ahora, si yo no puedo hacer el diagnóstico directo y no estoy muy seguro, o perdón, clínicamente, y no estoy muy seguro, recurro a lo que es el examen directo o el acarotes. Es decir, el acarotes viene a ser lo que les dije antes. Se hace un raspado con una hoja de bisturí de la zona de la vesícula perlada, o sea, la parte terminal del surco. Entonces, ahí hago ese raspado, lo pongo en una lámina, le echo una gota de hidróxido de potasio, lo pongo en una laminilla y lo puedo ver al microscopio. Es un examen que no demora más de un minuto y ustedes pueden tener el diagnóstico si es que hay alguna. Entonces, este es un examen muy fácil, muy sencillo y les puede ayudar bastante. ¿Ya? Pero tiene que ser del surco acarino. Más o menos es la imagen que cuando ustedes hacen el examen, les sale más o menos ese tipo de lesión y entonces van a encontrar ya el parásito. Estos de aquí son parte de restos de un huevo. Entonces, el hecho que ustedes hacen a ese nivel, el raspado, van a encontrar de todas maneras, si es que el cuadro clínico corresponde a la carrosis, esta figura. Entonces, una vez que tienen ustedes el diagnóstico, hacen prácticamente el tratamiento.
El tratamiento es, hay múltiples fármacos, desde los más antiguos hasta los últimos, que son muy buenos porque si lo saben aplicar, si lo saben administrar, van a tener el éxito correspondiente. Pero lógicamente tienen que sopesar algunos tipos de riesgos de alergia o de intoxicación que tiene o puede haber. Generalmente la aplicación mayormente del tratamiento es tópico, aunque último hay también tratamientos por vía oral. El albendazol, la ivermectina se pueden usar por vía oral. ¿Ya? No se debe aplicar sobre la cara y las mucosas, sobre todo, ¿ya? En los niños, por ejemplo, no se debe aplicar. Y si hay zonas de infestación o de infección bacteriana porque se rascó el paciente y al rascarse hizo una contaminación bacteriana, entonces lo que ustedes tienen que tratar primero es esa infección bacteriana. Entonces tendrán que dar antibióticos para controlar esa situación sobreagregada en este paciente con escabios. Entonces, ¿qué pueden usar? Pueden usar, ya les dije, varios tipos de medicamentos de acuerdo al tipo de paciente. Aquí hay algunos medicamentos que se pueden utilizar: el benzoato, la permetina, el clorgamamiceno, la vaselina, el protanitón, diabendazol y ivermectina. Todas son muy buenas siempre y cuando sepan administrar. El benzoato existe al 10 y 20%. En los niños usa al 10%. Si ustedes le ponen 20%, le crean una dermatitis de contagio. Entonces tiene que ser al 10%. Y el benzoato de encilo prácticamente elimina las formas adultas, no las formas jóvenes. Por lo tanto, ustedes tienen que administrar unos 5 días primero esta sustancia, impregnar en el cuerpo, dejar 5 días, digamos así, en descanso para nuevamente volver a aplicar otros 5 días. Con la finalidad que los primeros 5 días hagan a las formas adultas, ¿no es cierto? Las formas jóvenes no van a eliminar. Entonces, cuando estas formas adultas en la primera etapa se eliminaron, pasan estos 5 días, las formas jóvenes ya maduraron, y entonces en la segunda tanda del tratamiento eliminan a todos los elementos que están quedando. Entonces es la forma de usar el benzoato de encilo. Si no lo saben usar así, no van a tener éxito. ¿Ya? La permetrina es otro elemento muy bueno. Esto sí se usa una sola vez, se dice cada semana, en 2 semanas. Esto es un producto muy bueno que se puede usar en pequeños, se puede usar en pacientes gestantes, no hay mayor riesgo. Se impregna. El tratamiento en escabiosis tienen que saber que es un tratamiento total del cuerpo. Se impregna la crema desde el cuello hasta la punta de los pies. No solamente donde me aparece el granito, donde me está picando, donde yo siento que me hinca, no. El tratamiento para escabiosis es una aplicación total de un medicamento en todo el cuerpo, del cuello hasta la punta de los pies. Pasa por genitales, pasa por la zona anterior, todo. Es como si estuvieran pintando. Y dejan ahí, pues se vuelve a bañar y nuevamente vuelven a aplicarse dependiendo del tipo de medicamento. Pero es una aplicación total. El hexaclorogamamiceno también es un producto muy bueno. Eso sí se usa seguido, unos 3 a 5 días, con un baño previo. El problema es que el hexaclorogamamiceno es un poquito neurotóxico y entonces hay riesgo. Entonces por eso que está contraindicado en niños pequeños y en pacientes gestantes. La vaselina sufrada es un medicamento bastante antiguo. Al 5% en petrolato o en vaselina, prácticamente es un medicamento bastante barato. Y cuando uno trata de erradicar grupos con escabiosis, se usa el azufre, que es un medicamento bastante cómodo y pueden tener un éxito prácticamente de todo el grupo que está infectado. El clorgamamiceno al 3% o algunos al 5% es un medicamento que se usa en niños. Va muy bien, es un medicamento excelente, también se puede usar en gestantes. Igualmente se aplica diario por unos 3 a 5 días y va excelente. El diabendazol es un tratamiento por vía oral y la ivermectina también es un tratamiento por vía oral. Nosotros siempre preferimos la ivermectina porque tiene un poquito más de efecto y tiene un poco más seguro. La dosis es un poquito más fácil de usar, generalmente viene en gotas y la dosis es de 1 gota por kilo de peso, se da en una sola toma, pero lo recomendable es volver a repetir a la semana una segunda dosis. ¿Ya? Es el tratamiento por vía oral de la ivermectina. Bueno, ya les dije, algunos medicamentos tienen que volver a replicar, ya saben por qué, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de hacer lo más importante, tratar al paciente y tienen que recomendarle que ese paciente elimine sus
digamos así, posibilidades de infestar a los demás. Entonces, ¿cómo es eso? Tiene que tratarse conjuntamente con todos los contactos que tiene alrededor y que pueden estar haciendo la misma sintomatología. Entonces, el tratamiento debe ser de los contactos en forma simultánea. No es que yo primero, tú después, yo la otra semana. No, tiene que ser simultáneo para que pueda erradicarse el parásito. ¿Ya? Y el tratamiento viene a ser en todos los contactos, ya sean familiares, amigos, en el asilo, en el orfanato, en el colegio, etc. ¿Ya? Entonces, los fármacos, si es bien aplicado, como le dije, no hay ningún problema, ustedes van a tener éxito. Lógicamente, con mucho cuidado, sobre todo en los niños, en los pequeños y en las gestantes. Entonces, las medidas preventivas es importante, ya les dije, hay que tratar a todos los contactos, el control del medio ambiente donde vive el paciente, hay que lavar las ropas, esas ropas hay que cambiarse diario mientras dure el tratamiento, esa ropa hay que solearla bien, o si no meterlas en una bolsa y depositarlas por un espacio de 3 a 5 días sin que se pueda manipular. El ácaro va a morir, ¿por qué? Porque el ácaro vive de qué? Vive de la queratina. Al ácaro le gusta la piel, le gusta la queratina, de ahí se alimenta. Entonces, si está en la ropa y esa ropa ha sido guardada por lo menos 3 a 5 días, o lo han estado lavando, prácticamente el parásito se va a ir eliminando. Entonces, todos los pacientes hay que buscar los contactos. Estas son las medidas en caso de epidemia. Acá tienen algunas lesiones. Miren, aquí hay una lesión de tipo eritema papular. Aquí hay una lesión nodular en la zona del escroto de un niño pequeño, bastante pruriginoso. Toda lesión nodular, toda lesión eritema papular con bastante prurito en genital es muy factible que sea un escabezo. Ahí ven las lesiones en surcos, ustedes ven como si fueran unas lesiones así, como una raya. Estos son los surcos acarinos y terminan en un punto vesicular brillante. Esa es la vesícula perlada así, es el sitio donde ustedes encuentran al parásito. Es el sitio de elección. Lesiones intersticiales, como les dije. Este es un niño, un pequeño, donde lo invade totalmente con lesiones eritematosas, pápulo-costrosas en toda la parte del cuerpo, lesiones en el genital, en la cara interna de los muslos. Esta es la sarna noruega. Ustedes miren que están haciendo ya prácticas en los hospitales de dermatología, ven estas características medias escamosas, amarillentas aquí en rodeo, y tranquilamente pueden equivocarse con una psoriasis, ¿no? Fácilmente pueden pensar que es una reacción por psoriasis y entonces le dan tratamiento por psoriasis y nunca van a mejorar. Ahí igual, miren cómo se ve, lesiones que tienen un aspecto de tipo amarillento, como si fueran escamas. Ahí si yo veo esto y no sé nada de sarna noruega, pues yo digo cualquier cosa, ¿no? Puedo decir un eczema hiperkeratóxico, puedo decir una psoriasis, puedo decir un cuadro de níquel, puedo decir varias cosas. Menos puedo decir de repente es una sarna noruega. Pero tienen que averiguar quién es el paciente, qué antecedentes tiene un paciente, qué cosa es lo que está usando, qué está tomando, todas esas cosas. Entonces puede llegar a un diagnóstico de una sarna noruega. Esta es la invasión masiva de un niño pequeño, miren la planta cómo está invadido, toda la zona perivulvar, es decir, acuérdense que en el niño no hay un respeto por ninguna parte del organismo. Miren cómo le invade la palma, y esto es bastante pruriginoso, bastante molesto para un niño pequeño, ¿cierto? Muy bien. Entonces, todo esto es lo que es para